Buenas tardes a todos los participantes. Le damos la bienvenida de parte del Instituto de Investigación Jurídica a este nuevo evento respecto a la prisión preventiva, aspectos generales. Quien está a cargo de Sergio Medina Valladares. Él es pues asistente en el Ministerio Público de Lima Norte, estudiante del 12º ciclo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Huacho. Es paz voluntariado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Huaura, finalista del Concurso Nacional de Ponencias Estudiantiles 2020, miembro fundador del Grupo de Estudios de Sistema Penal, conductor del programa Derecho para Todos y paz miembro del equipo legal Medilab Abogados Huaura. Bienvenido, Sergio. La ponencia es toda tuya. Gracias por la gentil invitación y por esta bonita presentación. Sí, pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar sobre lo que corresponde a la prisión preventiva desde un aspecto o desde un punto de vista general, ¿no? ¿Qué es la prisión preventiva? La duración de la prisión preventiva. Vamos a hablar también sobre alguna jurisprudencia que vamos a ver que tratan sobre este tema tan interesante como es la privación de la libertad de manera temporal, ¿no? Entonces, antes de hablar un poquito de la prisión preventiva, siguiente por favor, vamos a hablar sobre algunas cuestiones generales, ¿no? Siguiente. Unas cuestiones generales, unas cuestiones preliminares sobre el mismo tema. Pero para hablar de prisión preventiva primero debemos definir algo. ¿Cuál es el bien jurídico que se va a ver afectado cuando hablamos de la prisión preventiva? Si hablamos de prisión, se entiende que el bien jurídico por el cual se va a ver afectado de manera gravosa, de manera temporal, es la libertad. La libertad es aquel bien jurídico que protege, que recae sobre el hombre, sobre el sujeto, que va a permitir que éste se autorrelacione con otros en un ambiente de carácter socioeconómico. Pero al ver o al hablar de prisión preventiva y al afectarse este bien jurídico, que es la libertad individual, debemos de decir que este bien jurídico se va a ver afectado como última ratio, es decir, como última instancia. ¿Esto a razón de qué? Atendiendo pues a que dentro de nuestro código de 2004 hay una serie de figuras menos gravosas que la prisión preventiva. Siguiente, por favor. Es por ello que nosotros hablamos de que la libertad siempre va a verse en un punto de vista como última ratio, ¿no? La última ratio es por ello como última instancia en la cual se va a ver afectado. Pero para hablar ahora de prisión preventiva debemos definir qué entendemos por una prisión preventiva o qué es una prisión preventiva. Esta es aquella prisión que va a nacer producto de una resolución de carácter jurisdiccional. ¿Eso qué quiere decir? Que quien la va a dictaminar es un juez. ¿Qué juez? El juez de la etapa preparatoria. Porque cuando hablamos de prisión preventiva entendemos que va a haber un fiscal que a través de un requerimiento de prisión preventiva va a ser ofrecido a un magistrado, un juez, y este va a resolver, ¿no? Entonces, esta tiene un carácter provisional y también tiene una duración limitada en el espacio de tiempo. Esta va a restringir el derecho a la libertad del libre tránsito, ¿después de quién? De un imputado, de una persona que se le está investigando por algún delito en específico, ¿no? Esta también va a ser, pues, ¿no? Como lo había mencionado, una figura de última ratio. Pero, siguiente, por favor. Pero ahora, ¿qué cosa es lo que nos dice nuestra legislación peruana o nuestro Código Procesal Penal? En el artículo 268 de nuestro código no la define, no dice qué cosa es una prisión preventiva. Sin embargo, lo que sí dice son aquellos presupuestos que se deberán aplicar dentro, o sea, que el juzgador deberá aplicar para poder dictaminar lo que se entiende o lo que se conoce como ya una prisión preventiva. Sin embargo, esta prisión preventiva se va a encontrar, o esta definición de los presupuestos se va a encontrar dentro de la sección 3 de nuestro Código Procesal Penal, que habla sobre las medidas de coerción, por lo que entendemos
de esta idea principal de que la prisión preventiva va a ser una medida coercitiva, una medida que va a limitar ciertos derechos de un investigado. En este caso, ya, lo sería pues la libertad personal, la libertad de tránsito, la libertad ambulatoria que tiene este hombre para andar por la calle y tener una libre interacción de carácter socioeconómico con otros, ¿no? Siguiente, por favor. Pero también hay ciertos autores que definen a la prisión preventiva. Por ejemplo, tenemos aquí a la autora Clárida Olmedo, que nos dice pues de que esta es la más larga privación de la libertad del imputado que va a sufrir dentro del proceso penal. ¿Eso qué quiere decir? Y ya nos va dando una idea de en qué se diferencia de una prisión que se da con una sentencia y una prisión que se da con un auto, ¿no? Un auto resolutorio a través de qué, o bueno, en medio de qué, del proceso penal. Pues esta nos da a entender de que la prisión preventiva tiene un carácter provisional y se va a surgir ¿cuándo? Dentro del proceso penal. Es en medio del proceso penal cuando esta va a surgir. A cambio de la prisión que todo el mundo conoce, es aquella prisión que se va a dar de carácter posterior, ¿no? Una vez cuando ya tengamos un documento denominado sentencia que dictamine la culpabilidad de una persona sobre determinado delito. Entonces, dice que esta se va a atenuar con el régimen de la excarcelación. ¿Qué entendemos por la atenuar? Que se puede reducir, que va a finiquitar. ¿Cuándo? Cuando la persona va a salir a la libertad. Siguiente, por favor. Pues ahora tenemos al autor López Borja Quiroga, quien nos dice que esta es una medida cautelar ordenada por un juez de instrucción durante la instrucción de la causa, que consiste en privar de la libertad de una persona con la finalidad de que dicha persona no se sustraiga de la acción penal. ¿Qué quiere o qué se entiende de esta definición que nos da el autor López Borja Quiroga? Pues que la prisión preventiva va a surgir o va a tener una suerte de medida de aseguramiento para que el individuo que se está investigando permanezca dentro del proceso penal y que éste pueda asumir las consecuencias que el proceso penal va a traer consigo, así como también se podría inferir de que se va a poder contribuir con la investigación y que lógicamente va a permanecer para el esclarecimiento de los hechos en lo que dure el proceso penal. Siguiente, por favor. Pero ahora, entendemos que la prisión preventiva ya se definió, pero esta va a cumplir una finalidad dentro del proceso. Esta finalidad es pues meramente instrumental, como se puede decir. ¿Por qué? Porque va a servir de instrumento para llegar a algo. Y pues ese algo sería la realización de carácter exitosa dentro del proceso penal. Y pues de las consecuencias que este va a traer a lo largo de su duración. Entonces, su objetivo o su objeto sería, ¿qué cosa? Asegurar la presencia del imputado, aquella persona que se está investigando, ¿en qué? En la sede judicial, así como también la efectividad de una sentencia y de las consecuencias que ésta pueda traer, ¿no? Obviamente la sentencia va a ser dictaminada por el operador jurídico, ¿no? Siguiente, por favor. Y pues, ahora, siguiendo al autor Hans Zimmer, este nos dice que la prisión preventiva no puede surgir de objetivos del derecho penal material. Ahí encontramos una diferencia con la prisión que se obtiene pues a través de una sentencia, porque el derecho penal nos habla de una pena. Esta pena no sería lo mismo que una prisión preventiva. Existe pues una diferencia. Esta es temporal, es dictaminada durante el proceso y va a surgir como medida de aseguramiento para lo que dure el proceso penal. Y la otra, pues como ya lo había mencionado, se dictamina una vez ya alcanzado el grado de certeza, pues que lleva a inducir a que una persona es culpable o no a un magistrado, ¿no? Es decir, entonces el magistrado ya teniendo este grado de certeza va a sentenciar a una persona de ser el caso, ¿no? Entonces, él nos dice que va a asegurar el procedimiento y la ejecución del proceso penal y también va a posibilitar que el procedimiento penal se dé
en presencia del imputado, ¿no? Con una oportunidad a que éste averigüe la verdad y pues también se entienda o que éste reciba la imposición de las consecuencias penales. Siguiente, por favor. Ahora, el proceso penal, perdón, la prisión preventiva tiene tres características muy importantes. ¿Cuáles son? Esta es una medida de carácter excepcional, es una medida de carácter provisional y esta es una medida variable, porque definitivamente va a variar en el tiempo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, cuando hablamos de que es una medida excepcional, debemos de entender de que la privación de la libertad de un individuo en todo el proceso penal, en todo lo que dure el proceso penal, va a tener el título de excepción, porque se entiende que esta va a ser la excepción debido a que dentro del proceso penal hay otras medidas que el Ministerio Público va a poder solicitar al juez que son menos gravosas, como por ejemplo puede ser una comparecencia con restricciones, el no cambiar de domicilio, el que no se comunique con investigados o con testigos, así como también impedimentos de salida, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver el por qué. Siguiente, por favor. El por qué esta sería una medida de carácter excepcional. Pero ahora, cuando hablamos de que también tiene la característica de que esta es una medida provisional, perdón, se entiende que esta no es definitiva y que definitivamente es dictada por un plazo establecido, un plazo determinado, que ya más adelante lo vamos a ver a lo largo de esta exposición. ¿Esto qué quiere decir? Que vencido el plazo de la prisión preventiva, el imputado o el investigado, la persona que está presa, va a poder solicitar de oficio o de parte su excarcelamiento. Eso se llama un exceso de prisión o un exceso de carcelería en el caso de las prisiones preventivas, ¿no? Y lógicamente que podrá solicitarlo a través del magistrado o el magistrado por propia cuenta podrá dictaminar su excarcelamiento, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. Ahora hablaremos de que esta es una medida variable. Como toda medida cautelar, está sujeta a cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que pues al encontrarse nuevos elementos de convicción que nos lleve o lleve al juzgador a creer de que la prisión preventiva ya no es un elemento, ya no es una medida que debe ser necesaria para que esta persona a la cual se le ha privado de la libertad continúe en el proceso, podrá variar esta situación y podrá darle una medida menos gravosa para que éste continúe en el proceso penal, continúe siendo parte de las investigaciones que se están realizando en su contra y lógicamente que favorezca a la investigación del Ministerio Público y se favorezca a él mismo en su situación jurídica para un futuro proceso penal. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver cuáles son los pronunciamientos jurisdiccionales que pues hemos tenido en los últimos tiempos a razón de lo que corresponde al tema de la prisión preventiva. Tenemos aquí una casación muy importante, que es la casación de Moquegua, la casación 626 de 2003. Pero ¿de qué nos habla esta casación de Moquegua? Nos habla sobre los 5 requisitos de debate en una audiencia de prisión preventiva. ¿Cuáles son aquellos 5 requisitos que se van a debatir? ¿No? Y también tenemos a la casación 631-2015 de Arequipa, que nos habla sobre lo que es el peligro de fuga. ¿Qué entendemos por el peligro de fuga? ¿Cuándo se puede dar? Etcétera, ¿no? Tenemos también aquí el Acuerdo Plenario 1/2019, que introduce ciertos criterios sobre lo que es la prisión preventiva dentro del proceso penal. Introduce estos criterios para nociones generales, para una instrucción del juzgador. Y también tenemos a la sentencia plenaria casatoria 1/2017, que habla sobre los estándares de sospecha de la prisión preventiva y pues nos define la sospecha fuerte o la sospecha grave que se debe tener para poder solicitar, para que el Ministerio Público pueda solicitar la medida gravosa de la prisión preventiva, ¿no?
En las diligencias preliminares se habla sobre una sospecha simple, pero para cuando ya queremos solicitar una prisión preventiva, ¿qué tenemos que tener? Una sospecha grave, una sospecha fuerte. Entonces, también tenemos a la casación 724-2015 de Piura, que se va a referir a la imputación suficiente o la imputación necesaria, que habla lógicamente sobre también el mismo tema de la prisión preventiva. Y por último, tenemos a la casación 704-2015 de Pasco, que establece que en las audiencias de prisión preventiva no se podrá debatir cuestiones de tipicidad por las cuales se está investigando un delito. Entonces, estas son las 6 últimas casaciones o criterios o pronunciamientos jurisprudenciales de mayor relevancia que corresponden al mismo tema, a la prisión preventiva. Siguiente, por favor. Pero ahora vamos a hablar un poquito de los presupuestos de la prisión preventiva. Aquellos presupuestos que ya nuestro Código Procesal Penal dice que en su artículo 628 y aquellos presupuestos que también agrega la casación 626-2013 de Moquegua, que son dos, ¿no? La proporcionalidad y la duración de la medida, que se suman a estos tres presupuestos que ya están fijados en el Código, en el artículo 628. Pero vamos a ir ya definiéndolos un poquito. El primero sería la causa probable. Nos habla el código de graves y fundados elementos de convicción, ¿no? Estos graves elementos y fundados elementos de convicción ya no son como la sospecha indiciaria o esos elementos como la denuncia, ¿no? Que se pone en una comisaría, que son en cuestiones preliminares de la investigación, sino que aquí el fiscal ya debe tener la idea, esa certeza de que con lo suficiente que tiene de medios probatorios ya puede ir a juicio. Entonces es por ello que con esos elementos el fiscal va a poder solicitar una prisión preventiva. Lógicamente, de que hay un criterio jurisprudencial que nos habla de este tema, y es la sentencia plenaria 1/2017 que habla sobre la sospecha grave. Pero como segundo presupuesto tenemos a la prognosis de la pena. El código es muy claro y nos dice pues de que para solicitar la prisión preventiva el delito tiene que tener una pena superior a los 4 años. ¿Eso qué quiere decir? De que para ciertos delitos no se podrá pedir prisión preventiva. Aquellos delitos que no tienen una pena superior a los 4 años son aquellos delitos que no merecen, por sus características, por las condiciones que se trae, por las consecuencias jurídicas que se puede traer, por la pluralidad de sujetos también que intervienen en el delito, lleva a entender al juzgador que no merece pues de que estos delitos lleven a la concepción o a la aplicabilidad de una prisión preventiva. Y como tercer presupuesto es el peligro procesal, y esto es un tema muy interesante y muy debatido, porque el peligro procesal es aquel peligro pues que se entiende de tal manera que el proceso penal va a surgir una afectación de continuidad. ¿Eso qué quiere decir? De que el proceso no va a llegar al cumplimiento de sus fines, a obtener una sentencia, ¿no? Entonces, es por ello que hablamos también aquí de un peligro de fuga y un peligro de obstaculización. En este caso, el imputado no estará dispuesto por ninguna manera a someterse a las consecuencias que trae el proceso penal de manera voluntaria. Este sujeto, este individuo que se está investigando, tendría la idea de poder fugarse, la posibilidad de poder fugarse o la posibilidad de poder obstaculizar el proceso penal, ¿no? Y por último, ya para ir acabando con los presupuestos que la prisión preventiva nos trae, tenemos a los presupuestos que la casación 623-2015 incorpora al proceso o a los criterios que
el juzgador debe tener para dictaminar una medida tan gravosa como es la privación de la libertad de una persona, sin pues tener que una sentencia que dictamine su culpabilidad en unos hechos criminosos? Y esta es pues la proporcionalidad, aquel criterio de proporcionalidad que introduce tres nociones muy interesantes. ¿Cuáles son? La idoneidad de la medida, la necesidad de la medida y la proporcionalidad, ¿no? Y por último tenemos a la duración de la medida. Es que no toda medida es ilimitada. Como lo habíamos mencionado anteriormente, en este caso la prisión preventiva es temporal y tiene una duración establecida. ¿Eso qué quiere decir? De que el juzgador va a tener que dictaminar por qué periodo de tiempo una persona se va a ir presa, en lo cual el Ministerio Público hará lo propio para diligenciar de manera más célere pues las investigaciones, ya que tiene a su mano el hecho de que una persona está presa y va a poder someterse a cualquier tipo de investigación de manera forzosa, ¿no? Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar aquí sobre lo que es el peligro de fuga y lo que es el arraigo, porque pues los otros temas mencionados ya son muy claros. Cuando hablamos de arraigo, definitivamente vamos a entender esta idea como aquel establecimiento que va a tener el hombre, el sujeto, la persona, aquel investigado, en un determinado lugar, ¿no? En el cual va a tener una vinculación notoria con personas o ciertas cosas. Y pues este arraigo se va a ver pues involucrado también o se va a tener en consideración cuando hablamos de peligro de fuga, ¿no? El domicilio, una residencia habitual, un asiento familiar de negocios o laboral, así como también se va a tener en consideración las posibilidades de que el sujeto pueda salir del país. Pero por ahí leía y decía, pues no en palabras, si no me equivoco, el doctor César San Martín, que no importa de que el investigado pueda salir del país, sino que regrese para someterse a las investigaciones. ¿Eso qué quiere decir? De que un investigado por un delito podrá notificar al Ministerio Público de que va a salir del país y va a regresar tal fecha y se va a seguir sometiendo a la investigación. ¿Eso constituiría un peligro de fuga? Definitivamente no, porque la persona está poniendo en conocimiento y está dando cuenta de que tal día va a regresar a someterse a las investigaciones y ello se debe tomar en cuenta, ¿no? Otro criterio también dentro del peligro de fuga es las facilidades que tiene esta persona para poder ocultarse y obstruccionar de cierta manera la justicia y también, lógico, las posesiones de bienes que tenga este sujeto dentro de nuestro territorio, de donde sucedan los hechos, materia de investigación o materia de cuestionamiento para una prisión preventiva. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver aquí cuáles son o qué entendemos por el principio de qué, de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad es aquel criterio que va a servir al juzgador para determinar cuándo el derecho va a intervenir para lesionar de manera dolosa, se entiende lógicamente, derechos de los investigados, derechos de las personas que se están involucradas dentro de un proceso, ¿no? Entonces, como lo había mencionado hace un momento, este principio de proporcionalidad introduce tres ideas interesantes: la idoneidad, la necesariedad y la proporcionalidad de la pena. Pero, ¿qué entendemos por idoneidad? Se va a entender, pues, ¿no?, que esta medida va a buscar un fin, va a tener un fin, y que este fin va a ser un fin legítimo. En este caso, la medida de la prisión preventiva sería idónea ¿cuándo? Cuando la intención es de proteger el proceso penal. ¿Eso qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, Ministerio Público solicita una medida de prisión preventiva sobre un sujeto X, donde este sujeto se ha sometido siempre a los requerimientos que el Ministerio Público ha hecho sobre su persona para
participa en diligencias, toma de declaraciones, ofrecimiento de medios probatorios, ha señalado domicilio, no ha faltado a ninguna de sus declaraciones, ha estado presente, ha colaborado con la justicia. ¿Sería idónea la medida? Definitivamente que no, porque se entiende de que el proceso no es necesario de que se proteja. Entonces, la medida no sería idónea. Y como segunda idea tenemos la idea de necesariedad. Pues aquí, como en otras medidas, se va a verificar si es que la medida a aplicarse es una medida gravosa o existen otras medidas menos gravosas que pueden recaer sobre la persona que se está investigando. ¿Para qué? Para pues que éste se someta al proceso de manera obligatoria, ¿no? Y por último, la proporcionalidad. Y pues se entiende que la proporcionalidad es aquella ponderación que va a tener en cuenta las razones del por qué se va a privar de la libertad a una persona y pues la afectación que el derecho va a causar sobre este, lesionando así sus bienes jurídicos. En este caso, el único bien jurídico que se va a lesionar sería la libertad individual del sujeto. Es por ello que el principio de proporcionalidad interviene, pues, ¿no? En una suerte de balanza de contrapensación sobre la libertad de la persona y los bienes jurídicos que se van a lesionar, ¿no? Entonces, ¿sería necesario? ¿Es proporcional la medida? Definitivamente, en los casos donde esta persona sea obstruccionista, la medida va a ser proporcional, va a ser necesaria y va a ser idónea para el proceso penal. Siguiente, por favor. Ahora, esta medida definitivamente tiene una duración y para entenderlo de mejor manera, sabemos de que, al igual que como en la etapa preparatoria, las investigaciones tienen una duración más prolongada que otras, según sean casos simples, sean casos complejos, sean casos de crimen organizado o criminalidad organizada, para la prisión preventiva la duración también es igual. Está en base a proporciones y está relacionada con el tipo de delito que se está investigando. ¿Eso qué quiere decir? De que para casos simples hay una pena, o bueno, una pena privativa temporal ya establecida, y para los casos complejos y para casos de crimen organizado igual. Ahora, en casos simples, ¿cuánto es la medida o cuánto es el tiempo que se va dar una medida de prisión preventiva a un sujeto, un investigado? Para casos simples es de 9 meses, para casos complejos es de 18 meses y para casos de crimen organizado es de 36 meses. Entonces vamos a ver que existe una diferenciación necesaria sobre los delitos, sobre la característica, el tipo, la forma de un delito, sea simple, compleja, o de crimen organizado, pues que exime la participación de más individuos, la participación de mayor gravosidad del delito, etcétera, ¿no? Ahora, siguiente, por favor. También esta duración tiene una prolongación. Siguiente, por favor. Y esta prolongación es pues también para casos simples y para casos complejos, así como que para crimen organizado, sería pues de 9 meses en casos simples, casos complejos 18 meses, y aquí cae la diferencia, porque para crimen organizado ya no sería 36 meses, sería ahora ¿cuánto? Sería 12 meses. Esa sería aquella prolongación de prisión preventiva en los casos simples, en los casos complejos, de una prisión preventiva. Siguiente, por favor. Bueno, creo que ha sido este es el final de la exposición. Ha sido una exposición muy fructuosa, una exposición muy detallada, donde se ha puesto pues sobre la mesa, por así decirlo, criterios muy interesantes, precisos, concisos, sobre lo que el juez debe valorar y lo que el Ministerio Público debe tener en consideración para solicitar una medida como lo es la prisión preventiva, ¿no? Como la duración, la temporalidad, los arraigos, el peligro de fuga, la proporcionalidad de la medida, entre otros, así como pues qué entendemos por una prisión preventiva y cuáles podrían ser aquellas medidas de carácter menos gravoso.
Mi nombre ha sido Sergio Medina, esto ha sido la prisión preventiva. Muchas gracias por esta gentil invitación y por su atención a través de la ventana jurídica del Instituto de Investigación Jurídica. Gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu participación. Muy excelente tema, muy cierto todo lo que has indicado. Esperamos pues contar contigo para un próximo evento. Sí, muchas gracias, Sergio. Claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. También agradecer la participación de todos ustedes respecto a la transmisión. El certificado pues se va a entregar a través del correo, ¿sí? Para todos aquellos que han estado conectados. Muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Muchas gracias, Sergio. Hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.